¿Debemos reivindicar el Imperio Español? Ya está bien de tanto separatismo. Lo que hay que hacer es refundar el Imperio Español. Y menos historia, porque el marxismo no apoya la autodeterminación en Europa Occidental. Pero Juanma, Marx apoyó la independencia de Polonia, que como sabes hace frontera con Alemania. Y también apoyó la de Irlanda. ¿Se puede ser más de Europa Occidental que Irlanda? ¡Mira el mapa! Bueno, pero a día de hoy no lo haría. A día de hoy solo apoyaría la sagrada unidad de España. Así que deja de difundir leyendas negras, o es que acaso a Latinoamérica le ha ido muy bien tras su independencia, ¿eh? Espera un momento, Juanma, a ver. ¿Me estás diciendo que Nicaragua, Venezuela, Cuba les iría mejor si fueran colonias de España? España no tuvo colonia, no me seas ignorante. Lo dice Elvira Roca Barea y por tanto no hay más que hablar. ¿Seguro? Pues hoy hablaremos bastante, porque en este como en otros tantos temas, la distorsión de la historia y la ignorancia campan a sus anchas, por desgracia. A lo largo de este vídeo, más allá de los análisis de hechos históricos ya pasados, veremos que lo que se pretende es algo que tiene que ver mucho con la realidad política actual. Dentro vídeo. ¿Dentro vídeo? No. ¿Qué te hace pensar que tu obsesión por la argumentación me va a convencer? Menos argumento que lo que tú eres es un postmodernista. ¿Y no es precisamente el rechazo del método racional argumentativo el rasgo más claro de posmodernidad? Y yo, de Horcana. Los guionistas solo me hacen decir tonterías. No te vayas tan pronto, Juanma, porque te necesitamos. Te necesitamos para dejar claro que este canal ha surgido con la vocación de no sustituir el análisis concreto de cada realidad por 3 o 4 ismos, con cada vez menor carga semántica. Aquí trabajaremos ¿para qué, Juanma? Para darle un fundamento científico a la política. ¿Y de qué hablaremos hoy, Branin? Hoy vamos a hablar de la leyenda blanca. Esa pretensión de blanquear un colonialismo cuando lo más normal sería ennegrecerlos todos, en especial sus consecuencias actuales. Porque ahora, por lo visto, parece que resulta que es necesario militar contra la llamada leyenda negra española. Esto es lo que pasa cuando la gente deja de leer libros y pasa a deformarse viendo vídeos de carismáticos youtubers. Vayamos a la realidad. Los hechos denunciados por la leyenda negra son absolutamente ciertos y de hecho se quedan cortos. Porque no se trata de hacer negacionismo de la historia, y en este caso concreto de la barbarie colonial del Imperio Español. Todo lo contrario, la única falsedad de la leyenda negra es su atribución exclusiva a España, por lo que hay que extender esa denuncia hacia las iniquidades del colonialismo europeo en su conjunto. Los crímenes españoles no son ninguna excepción. Los ingleses fueron los grandes maestres en estas prácticas, por no hablar de los holandeses. Durante siglos, las compañías de India, tanto oriental como occidental, sembraron el terror en medio mundo. Es obvio que en la competencia entre imperios, la pérfida Albión virtió acusaciones hipócritas contra España. Pero la barbarie de la conquista no fue una invención de los ingleses, fue el propio Bartolomé de las Casas quien, aun con sus límites y contradicciones, describió de la manera más gráfica las prácticas de los conquistadores a los que acompañaba. Ahora bien, los ingleses fueron igualmente criminales. Y de hecho los ingleses exterminaban, mientras que los españoles lo que hacían era violar, y por eso se dio el fenómeno del mestizaje. Sí, violaban, y es por eso que es bastante cínico pretenderlo pintar como una idílica y pacífica unión entre pueblos. Se suponía que todo esto ya había quedado claro desde que a las universidades pudo acceder una nueva hornada intelectual no procedente del falangismo. Sin embargo, hoy vivimos un sorprendente resurgimiento del fenómeno imperialista español, y realmente estas ideas han llegado a amplios sectores de la población. Así, en 2016, Elvira Roca Barea publica su obra Imperiofobia y la leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, que se convierte inmediatamente en un éxito de venta. Naturalmente, Mario Vargas Llosa apoyó el libro, así como Arcadi Espada, obsesionado por frenar el procés catalán. Pero el libro también recibió alabanzas del PSOE andaluz, así como de Josep Borrell, que traumatizado por lo de Puigdemont, lo recomendaba fervientemente.
En 2019, el historiador de las ideas políticas José Luis Villacañas publicó Imperiofilia y el populismo nacional católico, donde desmonta de manera apabullante la obra de la amiga Roca Barea. Villacañas demostraba que su libro, el de Roca Barea, no solo contiene incongruencias lamentables, sino que en muchos aspectos es fruto de una proverbial ignorancia. La tarea defendida por Roca Barea, heredera directa del darwinismo social o de lo peor de Nietzsche, puede resumirse así: los imperios son beneficiosos. Por ello, habla de Roma, Rusia, Estados Unidos y España, sus imperios generadores, como diría Gustavo Bueno. ¿Por qué deja fuera a Gran Bretaña, el mayor imperio de la historia de Occidente? Sencillo, porque es un país protestante. ¿Por qué se olvida del imperio islámico o del otomano? Porque tampoco son católicos. La única conclusión clara que se puede extraer de la lectura de Roca Barea es que el yugo inglés fue todavía peor que el español. Así que por lo visto hay que defender el yugo español. Bueno, ¿y qué tal una sociedad justa de cooperación entre pueblos, de modo que nadie tenga que poner el yugo? Esa perspectiva queda totalmente fuera de su imperiofobia. Para Roca Barea, el pueblo inferior tiende a canalizar su complejo de inferioridad con respecto al superior, creando lo que ella llama un prejuicio, las leyendas negras. Para colmo, nuestro autor afirma que ese prejuicio es una forma de racismo igual que el antisemitismo. ¿Y ella cuando denuncia el imperio inglés? No hay problema, porque es un imperio protestante e infiel. Por otro lado, hay mayor muestra de antisemitismo que la expulsión de los judíos y los moriscos por parte del imperio español o los posteriores estatutos de limpieza de sangre. El racismo, diga lo que diga Roca Barea, ha surgido siempre por parte del opresor para justificar su explotación al oprimido. Con respecto a los imperios, es innegable que Roma extendió un cierto grado de desarrollo tecnológico y jurídico a los territorios que conquistaba. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Que te follen un pez. Pero ¿por qué Roca Barea niega que los imperios también hayan exportado sufrimiento? Violencia, esclavitud, invasiones, destrucción de cultura, aculturación, guerra. De hecho, el principal motivo para guerrear de los romanos está bien claro para los historiadores: apresar en la guerra más y más mano de obra esclava. Una exigencia para atender las grandes fincas de los latifundistas del Senado. Algo que, por cierto, hundió a los artesanos urbanos y a la pequeña propiedad agraria, incapaz de competir con la producción barata de las grandes fincas. Sabemos que la historia ha ido por esa línea, pero ¿debemos alegrarnos por ello e incluso alabarlo? Ahora bien, la supuesta unidad nacional de esta intelectual reaccionaria se quiebra bien pronto, porque rápidamente identifica al enemigo interior aliado a los pueblos subalternos, a lo que Menéndez Pelayo llamó los heterodoxos españoles, esos que para Roca Barea se convierten en cómplices del enemigo al dejarse llevar por sentimientos freudianos de culpa y caer en la trampa protestante. Paciencia, porque más adelante hablaremos de uno de ellos, Bartolomé de las Casas. Pero ahora tenemos que hablar de los imperios romano, norteamericano y ruso, que la autora liquida en 100 páginas, dejando las 400 restantes para hablar de lo que de verdad le angustia: la hispanofobia. Los grandes enemigos serían la Alemania protestante, Inglaterra y los Países Bajos. Tras sostener disparates sobre Lutero y Calvino, la autora acusa al protestantismo de dinamitar la unidad europea. En realidad, la Casa de Austria, con Carlos a la cabeza, llamaba a unidad a su control absoluto y a la humillación del resto. La Guerra de los 30 años, que tanto sufrimiento trajo a Europa, fue responsabilidad del Sacro Imperio. Por otro lado, la autora afirma que Lutero fue un pensador antiespañol, cosa que no es cierta. También acusa a Lutero de antisemita y para ello se inventa una cita de Karl Jasper que nunca aclaró de dónde había sacado. ¿Y no era antisemita una España que, además de expulsar a los judíos, practicó una política de limpieza de sangre contra los conversos? La leyenda negra existió, sí, y fue en ese contexto concreto donde se utilizó como un arma más de propaganda. Pero eso fue hace siglos y la leyenda negra ya no existe más. Entre otras cosas porque España dejó de pintar algo en el panorama internacional hace mucho, pese a la foto de las Azores, la hazaña de Perejil o la entrega de armas progresanchistas al batallón de Azov. Por otro lado, pensemos con el cerebro. Mandas una armada contra Inglaterra, mandas tropas a invadir Centro Europa y luego lloriqueas porque los invadidos se defiendan levantando leyendas en tu contra. En todo caso, no fue la propaganda la que derrotó principalmente a España,
sino la propia ineficacia de sus dirigentes. ¿Pero qué se podía esperar de unos Habsburgos que lo que pretendían eran crear 17 obispados en los Países Bajos? Decisión avalada por la ultracatólica Roca Barea. Pero han hecho bien en aguantar hasta aquí, porque ahora viene lo mejor: la Inquisición y la conquista de América. Y es que Barea justifica a la Inquisición española por su gran transparencia, por torturar siempre solo durante 15 minutos y por sustituir, si había confesión, la hoguera por el garrote. Buena gente, ¿verdad? La realidad es que la Inquisición fue un tribunal político arbitrario, controlado por la monarquía, que fue ya denunciado en su época por diversos intelectuales españoles como Fernando del Pulgar o Gonzalo de Ayora. Y ¿saben qué? Lutero ni siquiera había nacido todavía. De hecho, en su primera etapa y antes de que existieran los protestantes, la Inquisición fue utilizada para expropiar a los conversos y quedarse con sus propiedades. La oligarquía agraria desató una lucha contra los señores de las ciudades acusándolos de conversos, porque la superestructura ideológica fue la llamada limpieza de sangre. Pasemos finalmente a la conquista de América, porque Roca Barea tiene la desfachatez de acusar a Fray Bartolomé de las Casas de no conocer bien a los indios. Vale, bien, pues esta es la realidad. Bartolomé de las Casas se pasó casi toda su vida adulta en América, conviviendo con ellos, con los indios. La autora, tras tildarlo de renegado, vuelve con la cantinela de negar que España tuviera colonias. Claro, como jurídicamente no se llamaban así, pues entonces no eran colonias, sino simplemente unos nuevos territorios españoles. Un razonamiento brillante. ¿Y qué potencia del mundo aceptó alguna vez la diferencia entre colonia y metrópoli? La realidad es que se sobreexplotaba y sometía a las poblaciones entregadas a los conquistadores a través de la encomienda. Algo que Roca Barea ni siquiera menciona. Castilla creó allí, obviamente, una casta señorial privilegiada. Allí a costa de los indígenas y aquí a costa de los moriscos. Por esto, por la guerra y por las enfermedades, el trauma poblacional fue evidente. En el Caribe los indígenas desaparecieron. En México la población disminuyó de una forma dramática. El 90% de la población nativa fue exterminada. ¿No es de una ridiculez que avergonzaría al lingüista Ferdinand de Saussure proclamar que no hubo genocidio porque la palabra aún no estaba inventada? Por otro lado, España y el resto de países europeos practicaron la esclavitud más salvaje del continente africano. ¿No es de una pueril indigencia intelectual querer justificar esto solo porque estos pueblos esclavizados a menudo también se esclavizaban entre ellos? ¿Tiene esto sentido? No, no se trata de pedir perdón, se trata de denunciar, se trata de simpatizar siempre con los oprimidos. El personaje preferido de Marx no era Julio César, sino Espartaco. Cuando el mexicano López Obrador habla de pedir perdón, o cuando Evo Morales se viste de indígena, que por cierto lo es, lo que expresan es la voluntad actual de un pueblo de emanciparse del neocolonialismo que, tras la independencia, sigue oprimiendo en un proceso que llega hasta nuestros días. ¿O acaso es que la preponderancia del primer mundo no tiene razones históricas asentadas en la opresión del tercero, sino razones genéticas alusivas a una raza superior, como sostenían Gobineau y Hitler? Que Evo Morales o Pedro Castillo, en su lucha contra las presentes multinacionales europeas, entre las que tiene un papel preponderante las españolas, desafíen a nuestro oprobioso pasado imperial, no puede ser respondido con excusas ofendiditas sobre la leyenda negra. Debe ser visto con simpatía y, de hecho, debemos ponernos de su parte. Lo contrario, se disfrace o no de presunto debate histórico o intelectual, sería ponerse de parte de Repsol, el Santander, el BBVA, Iberdrola o Telefónica. Harían bien Roca Barea, así como determinados youtubers y medios, en incluirnos en su lista de renegados, pues ni por activa ni por pasiva vamos a allanarles el camino a estas multinacionales en su intento de, como diría Eduardo Galeano, mantener abiertas las venas de América Latina.